Al fallecer el pintor sevillano en 1660, dejó tras de sí una amplia obra que, sin embargo, nunca llegó a verse completamente reconocida en vida, y que durante las décadas y siglos posteriores quedaría circunscrita casi en exclusiva al ámbito peninsular. La historiografía ha encontrado varias razones por las que tal falta de reconocimiento se reprodujo entonces. Su pintura, en primer lugar, se desarrolló fundamentalmente en el ámbito cortesano madrileño, y bajo las directrices de un Felipe IV particularmente interesado en el arte y la cultura. Ello, sin embargo, llevó a que la pintura quedase particularmente restringida a las salas y espacios palaciegos, poco accesibles al público general e incluso a otros artistas que no fuesen particularmente renombrados. De la misma forma, la amplia concentración de Velázquez en los encargos realizados por la corona le impidieron, en muchas ocasiones, asumir el mecenazgo de nobles y eclesiásticos, por lo que muchas de sus obras, al menos en un primer momento, no llegaron a quedar expuestas en lugares de mayor visibilidad, seanse iglesias o palacetes. Finalmente, la aceptación general durante su época a autores como Rubens o Van Dyck, cuyo estilo fue mucho mejor aceptado en el siglo XVII, relegó a grandísimos autores como Velázquez o Murillo, si no a un segundo plano, sí a una escala ligeramente inferior. En el siglo XVIII, con el auge de la Ilustración y el neoclasicismo, la obra de Velázquez fue revisada a la luz de los nuevos estándares estéticos. Aunque algunos críticos no veían en sus pinturas ejemplos perfectos de armonía y proporción clásica, otros comenzaron a reconocer su capacidad única para capturar la realidad con una sinceridad que iba mucho más allá de las convenciones estilísticas de la época. Es entonces cuando algunos autores rescatan su obra. Este fue el caso de Antonio Palomino, uno de los mayores expertos en arte de la España de principios del siglo XVIII, o Anton Raphael Mengs, pintor checo muy afamado que visitó numerosas cortes europeas y que, en su contacto con el arte barroco español, quedaría maravillado por la obra de Velázquez. Suyas son las siguientes palabras recogidas en su corpus velazqueño e ilustrativas del profundo respeto que sintió hacia el artista. Solo don Diego Velázquez rehusó hacerse secuaz de nadie, y con su noble talento se formó un carácter propio suyo, fundándole en la imitación de la verdad. Pero es a partir del siglo XIX cuando realmente eclosiona y es redescubierta y reinterpretada la figura del pintor. Ello vino motivado fundamentalmente por el auge del romanticismo, que vio en la obra de Velázquez una mayor intimidad de la expresión emocional y autenticidad que la presente en otros autores del momento. En el caso español, autores como Francisco de Goya fueron fuertemente influenciados por Velázquez. Las similitudes contextuales entre ambos artistas son realmente asombrosas. Los dos representan una situación de decadencia de la monarquía española, tanto la crisis de los Austrias menores como las atravesadas por Carlos IV. Ambos poseen sendos retratos de las familias reales, y tanto Goya como Velázquez son, con casi total probabilidad, los dos autores más representativos del Museo del Prado de Madrid. Pero la principal similitud entre ambos, y el motivo por el que más se puede hacer sentir la influencia de Velázquez en Goya, es el carácter psicológico que ambos pintores imprimen a sus obras, explorando en sus cuadros una verdadera autenticidad que pocos artistas han logrado expresar mejor. Aún así, es cierto que la verdadera popularización de la obra de Velázquez se produce en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer nuevas obras suyas y extenderse la fama de su vida mucho más allá de su producción pictórica. Esto ya se observa en las obras de autores como Federico de Madrazo o Eduardo Rosales, y es cuando, acorde a Emilia Pardo Bazán, Velázquez se convierte en el pintor nacional. Pero la fama de Velázquez no quedó como en tiempos anteriores. La fama de Velázquez no quedó como en tiempos anteriores limitada al territorio español, sino que su obra comenzó ampliamente a extenderse en el resto del territorio europeo, particularmente en dos regiones. En Inglaterra, la admiración por Velázquez fue evidente en la obra de artistas como Sir Thomas Lawrence y Sir Joshua Reynolds. La influencia de Velázquez se manifestó en la atención a la psicología de los retratos y en la búsqueda de capturar la esencia emocional de los sujetos. En Francia, la influencia de Velázquez fue particularmente notable en la obra de Edouard Manet, que denominó al pintor sevillano como pintor de pintores, produciendo una obra propia, pero que recogía herencia de Velázquez, tal y como puede observarse en su obra El Pífano. Ya durante el siglo XX
con Velázquez considerado como un maestro universal, se consolida como una de las grandes gigantes de la historia del arte. Las vanguardias del siglo XX, sea el cubismo o el surrealismo, buscaron en Velázquez una fuente de inspiración para sus propias exploraciones conceptuales. Algunos de los grandes autores de este periodo, como Picasso o Dalí, homenajearían incluso en su obra al autor velazqueño. El legado de Diego Velázquez continúa resonando de manera significativa en el mundo del arte contemporáneo. Su influencia persiste en varios aspectos, desde la técnica hasta la conceptualización de la pintura, y sigue siendo una fuente de inspiración para artistas críticos y académicos. La excelente habilidad pictórica de Velázquez ha dejado marca en la forma en que los autores contemporáneos abordan la pintura. Su capacidad para manipular la luz y el color en la creación de efectos visuales únicos ha inspirado a generaciones de pintores. Artistas contemporáneos, ya sea en la tradición realista o en movimientos más abstractos, han estudiado y reinterpretado las técnicas de Velázquez para adaptarlas a sus propios estilos. Los temas que Velázquez abordó en su obra, desde retratos hasta escenas mitológicas y religiosas, han sido reinterpretados de manera innovadora por artistas contemporáneos. La exploración de la identidad, la representación de la figura humana y la relación entre obra y realidad, algunos de los rasgos más destacados en la temática de Velázquez, son asuntos que aún hoy continúan siendo relevantes en la obra de muchos artistas contemporáneos. Movimientos artísticos como el realismo, el impresionismo y el surrealismo han encontrado inspiración en la obra de Velázquez. Su capacidad para ir más allá de las convenciones artísticas de su tiempo y explorar nuevas formas de representación ha resonado con otros artistas, que también buscaron romper barreras y explorar territorios inexplorados en el arte. La mayor parte del más de centenar de cuadros que produjo el genio sevillano permaneció en España, y de hecho, hoy en día casi 50 de sus obras se encuentran en el Museo del Prado de Madrid. El resto de su producción, dado el renombre del artista, se encuentra repartido por diversos lugares del mundo: el Museo de Historia del Arte de Viena, la National Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva York, que concentran muchas de las pinturas de Velázquez. Pero Velázquez no es solo una figura en el mundo del arte, sino que se ha convertido en un verdadero icono popular. Su imagen y sus obras son referencias recurrentes en esta cultura, desde la literatura hasta la música y el cine. La persistencia de su presencia en la cultura contemporánea demuestra la perdurabilidad y la universidad de su legado. Especialmente importante ha sido el uso de la famosa obra de las Meninas, que ha trascendido todos los ámbitos que aparecen en las obras literarias, parte de la trama principal, por ejemplo, en el libro del Misterio de Velázquez, de Eliácer Cansino, en televisión, presencia recurrente en la serie española El Ministerio del Tiempo, o en la música, con el viral videoclip Velázquez Yo Soy Guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa.